Buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Mi nombre es Pablo Abeluto y en nombre de Editorial Sudamericana y de Random House Mondadori les quiero agradecer muchísimo su presencia aquí esta noche en el arranque nomás de la Feria del Libro. Dentro de los placeres que me produce trabajar de editor está conocerlo y almorzar de vez en cuando con Marcos Aguirre, que mientras estábamos pensando qué venía después de La Pasión según Carmela, hace ya unos cuantos meses, me dijo que quería escribir un panfleto. Y yo lo miré con cara de ¿qué me está diciendo Marcos? Panfletos no se escriben más. Y él dijo, no, sí, pero hay que escribir un panfleto al estilo de Emile Zola. Y la verdad es que ya con La Pasión según Carmela me había pasado que había descubierto que Marcos es probablemente el escritor argentino que mejor y con más detalle conoce a sus lectores. Así que ahí el trabajo de editor fue fácil, fue simplemente dejarlo que hiciera lo que él quería hacer. Para conversar con él, para entrevistarlo, y es un honor también para nosotros tener aquí, en este caso, a probablemente quien es hoy por hoy el más importante editor periodístico que tiene la Argentina, Jorge Fontevecchia. Les pido un aplauso para él. Además, autor de libros y además, por supuesto, periodista. En algún momento puede ser que estuviera denunciado. Los dejo entonces con un diálogo, una especie de entrevista en vivo, como si estuviéramos en la intimidad del diálogo entre un periodista y un escritor, a propósito de Pobre Patria Mía. Así que bueno, nada más, disfrútenlo. Les cuento nada más que a partir de las 9 tenemos que dejar la sala. Marcos va a estar firmando ejemplares de sus libros en el stand de Random House Mondadori en el pabellón verde. Nada más, entonces, disfrútenlo. Porque para que ustedes tengan una idea, Pobre Patria Mía tiene 200.000 caracteres. Y un reportaje, lo que sale en perfil, su desgrabación, son aproximadamente 120.000. Y desgrasados de lo que nosotros hacemos cuando le sacamos la redundancia del lenguaje oral, queda más o menos la mitad. Esos son alrededor de 70 preguntas, demora normalmente 3 horas. Vamos a tratar de hacerlo en 1 hora y media, creo que hemos acordado con la editorial, aprovechando la concisión del entrevistado. Son 56 preguntas en este caso. Así que bueno, Marcos, si a 1 minuto por pregunta nos queda tiempo para las preguntas. Se divide en 2 sectores, primero la parte de escritor y luego la de pensador político. Y esto se va a publicar en el diario Perfil, no este domingo, sino el domingo de la semana próxima. Bueno, comenzamos, Marcos. ¿Qué dice de la Argentina que el escritor de libros más vendido del país sea casualmente un psicoanalista? Que la Argentina necesita un tratamiento psicológico profundo, intenso, sostenido. Para Freud, la psicología era la ciencia que explicaba racionalmente lo irracional. Podríamos decir entonces que la Argentina es un país más irracional que la media y precisa del psicoanálisis para interpretarlo. Es posible, por alguna razón el psicoanálisis ha tenido tanto éxito en la Argentina. Es una sociedad que lo descubrió después de la Segunda Guerra Mundial y que adhirió a esta ciencia con mucho entusiasmo. Se desarrolló más que en cualquier otro país y ha tenido un gran éxito, evidentemente, en la Argentina. Lo que ocurre es que los argentinos somos un pueblo muy especial, especialmente en materia de depredación. Entonces, este hecho de que el psicoanálisis tuvo tanto éxito en la Argentina no ha significado un mérito para el psicoanálisis. Es como que decir el psicoanálisis no funciona muy bien, porque miren cómo le va a la Argentina. No, Freud decía que el psicoanálisis, la palabra cura, no se podía hablar. Así es. Decime, que nuestro país tenga una de las ferias del libro más exitosas del mundo, también indica que al mismo tiempo es un país de novela.
Es un país de novela, porque, como toda novela, nos mantiene inquietos sobre el final. Aquí hay un permanente suspenso. El suspenso se ha incrementado en los últimos meses de una manera acelerada, como si estuviésemos en un verdadero thriller. Cada semana hay una novedad que excita más a la sociedad y la pone más nerviosa. Pero cada día. Cada día. Cada día. Espero que no pasemos a cada hora. Pero lo notable de esto es que, como en toda novela también, hay capítulos que son rosas, negros, blancos, verdes, amoratados. Eso es parte de la historia argentina. Decime, el primer volumen del atroz encanto de ser argentino, que dicho sea de paso superó los 200.000 ejemplares de venta, en uno de los peores momentos de venta de libros de la Argentina, apareció medio año antes de que comenzara la crisis de la convertibilidad y un año antes del peor momento económico de la Argentina. El segundo volumen también apareció alrededor de medio año antes de la crisis del campo y un año antes del comienzo del ciclo de recesión, nuevo ciclo de recesión. ¿Tenés un olfato especial para adelantar la crisis? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando publiqué mi primera novela, Refugiados, Crónica de un Palestino, diríamos que casi una década después se lo empezó a llamar libro profético, porque había anunciado lo que nadie se animaba a anunciar en aquella época. Fue un libro escrito antes de la Guerra de los 6 días y ya hablaba de la división de Palestina en 2 estados. No te olvides que por ser judío tengo sangre de profetas y eso tal vez está en los genes más arcaicos. Pero bueno, son intuiciones. ¿Y algo de periodista también? ¿Cómo? ¿Y algo de periodista también? ¿Perdón? ¿Y hay una sensibilidad de periodista también? ¿De tanto escribir en medios? Puede ser, pero yo diría que esto se fue desarrollando últimamente. Yo empecé a escribir en medios, diría yo, hacia el final de la dictadura. Fue los momentos en que decidí dar la cara, jugarme y empezar a hablar a favor del retorno a la democracia y ahí comienza mi historia en el periodismo. Yo creo que se comete un error al calificarme de periodista. Yo no soy periodista, no tengo formación ni entrenamiento periodístico, escribo columnas periodísticas, como saben muy bien, pero comenzó hace poco, hace 2 o 3 décadas. Hace poco. Hablando de décadas, desde tu primer libro en el 63, llevas publicado 30 libros a razón de uno cada 18 meses. ¿Qué fuerza te hace tan prolífico? Primero, soy muy bueno para las matemáticas. A mí no se me había ocurrido este cálculo. Yo me pregunto ahora cómo hacía para escribir antes, cuando era neurocirujano o cuando atendía un consultorio donde estabas sumergido 8 a 10 horas diarias. Y no puedo contestarlo, pero quizá la respuesta más lógica sería que cuando a uno le gusta algo, le encuentra el tiempo a eso. ¿Cuál es el secreto de que la mayoría de tus últimos libros son todos bestsellers? Yo me lo he preguntado también. Y pienso, en base a la respuesta de algunos lectores, que no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo escribo, para nada. Y eso no me aflige, por supuesto, porque creo que hay una pluralidad de opiniones y eso es saludable, porque en la pluralidad se produce un intercambio que enriquece y que acerca más a esa esquiva verdad. A mí me parece que lo que el lector ha descubierto en mis libros, a partir de mi primera novela, Refugiado, de la segunda novela, La Cruz Invertida, y lo que vino después, que yo digo lo que pienso. Eso me lleva a ser políticamente incorrecto. Eso me lleva a irritar, a ser desagradable a veces, o a entusiasmar también. Y a mí se me ocurre que la Argentina es un país que padece tanto el doble discurso, la mentira, la falsedad, el fraude, que los lectores agradecen eso, que el autor les habla con franqueza. Y yo hago esto no porque sea un héroe, ni porque sea mejor,
sino porque cuando escribo, yo sé que lo hago para compartir ese texto con otra persona. Yo estoy compartiéndolo con otro, no escribo para mí, escribo para otro. Si son muchos, mejor. Y con esos otros debo compartir lo que yo siento, de lo contrario, es como que se me va la gana de escribirlo, porque estoy diciendo algo que es falso y no me entusiasma a mí mismo. Entonces, cuando escribo y digo exactamente y claramente y de forma muy explícita lo que pienso, entonces me siento contento, aunque, como te dije recién, pueda no gustar. En televisión, apoyando lo que decís, en televisión las personas alcanzan el máximo rating no solo cuando tienen seguidores, sino cuando también tienen detractores. Ese es el punto máximo de la fama televisiva. ¿Es cierto que existe el colegio secundario en la misma escuela del Che Guevara? Sí, en Córdoba, en el Colegio Nacional de Anfunes, que era un colegio bastante rebelde para aquel tiempo, era un colegio el bachillerato, donde cuando yo entré recién se estaba suprimiendo el uniforme, se iba con un saco especial, con un escudo en el bolsillo externo, el Colegio Nacional de Anfunes. Y ese colegio, bueno, yo lo viví en la época de la primera presidencia de Perón, y ya había pasado por allí a Che Guevara, unos años antes, pero era un colegio... Y también médico después. ¿Eh? Y también médico. Y también médico. Pero después la universidad la hizo en Buenos Aires, ¿no? Se fue de Córdoba. Sí. Vos sostuviste que has viajado por el mundo, pero también, y usaste esta palabra, viajaste por diversas profesiones. ¿Cuál de todas ellas? El literato, el médico, el psicoanalista, el historiador, el artista, el profesor, el político incluso, o el periodista, aunque sea Bueno, coyuntural. yo te he señalado que en mi adolescencia percibía una necesidad de expresión artística muy intensa, pero no sabía por dónde orientar esa fuerza interior. Entonces, lo primero que hice, me acuerdo como manifestación artística, fue dibujar y pintar. Yo tenía algunos compañeros en la escuela primaria que dibujaban muy bien y pintaban muy bien. Y yo observaba cómo ellos lo hacían y trataba de imitarlos. Y llegué a un estado de obsesión tan grande, y con respecto al dibujo, por ejemplo, que en Cruz del Eje, que es una zona muy seca, donde hay mucho polvo por todas partes, en los muebles, en las mesas, siempre había polvo. Y me acuerdo que mi madre me retaba, siempre encontraba dibujos míos en todas partes, en todos los muebles, en todas las superficies horizontales, dibujando sobre el polvo. Pero además dibujaba en los bordes de los libros, en los márgenes de los diarios. Es decir, que todo espacio libre era llenado inmediatamente por un dibujo. A los 10 años pensé que quizá la música era lo que mejor me llevaría a expresarme. Y ahí comienzan mis estudios de piano. Muy intensos, muy obsesivos también, muy, yo diría, fanatizados. Para colmo, mis padres eran muy pobres y no podían comprarme un piano. Entonces iba a estudiar piano a la casa de mi profesora de piano. Y arreglé con ella para ir a la casa de ella, que tenía 2 pianos, en el momento que no hubiera otros estudiantes, para poder quedarme más tiempo. Y el momento óptimo era el día sábado. El día sábado teníamos un doble turno en el colegio secundario especialmente, porque a la tarde, los días sábados, hacíamos agricultura, hacíamos trabajos de campo, rurales. Era un colegio rural, el Cruz del Eje. Y yo volvía, me bañaba y me iba a tocar piano. Y llegaba allí hacia las 5 de la tarde. Bueno, y tocaba, hasta que venían mis padres preocupadísimos a las 10 de la noche a buscarme, no sabía dónde estaba tocando piano. Y yo creí que esa era mi profesión. Cuando escribís, ¿sentís que estás tocando el piano? Ahora con la computadora. Con la máquina de escribir no. ¿Pero con la computadora? Con la computadora sí. Porque la máquina de escribir hay que golpear, tiene que juegue. Entonces la computadora se acerca más al piano. O sea que vos estudiaste medicina en realidad para conocer mejor al ser humano. Sí, yo tenía serias dificultades vocacionales, y esto lo suelo recordar a gente joven que a veces me pregunta qué profesión elegir. Y yo tenía muchas opciones. Ya me gustaba la historia muchísimo, me gustaba la literatura, ya había empezado a escribir mis textos clandestinos, por supuesto me gustaba la música, me gustaba la pintura, y entonces no sabía qué carrera elegir. Y opté por la medicina diciendo, la medicina es lo más abarcativo que hay.
Incluso por aquella época leí una frase de Marañón, el famoso médico español, que fue un gran endocrinólogo y al mismo tiempo un biógrafo y un escritor de nota. Decía Gregorio Marañón: el médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Dije, ahí está la clave. La medicina te acerca a todo. Además, yo todavía viví la época en que el médico era un humanista. Era un hombre que estudiaba y sabía de todo, tenía una gran cultura. Entonces me fascinaba ser médico. Y claro, mis estudios médicos todavía engancharon con la etapa en que ir a la universidad, ir a un templo, donde estaban los maestros. Y entrar a un hospital era ingresar a un lugar donde no había grafitis, ni había suciedad en los pisos, sino que había un gran respeto. Y uno iba detrás del profesor que podía enseñarte algo notable. Y uno se acercaba a él como si por osmosis te pudiera transmitir sus conocimientos. Eso se deterioró, por supuesto. No solo en medicina, ¿no? No solo en medicina. Vos completaste tus estudios luego en Francia, en el Hospicio Salpêtrière, donde pasaron Charcot, Freud, Lacan, y luego fuiste a Alemania, en Friburgo, donde está la famosa Universidad donde Heidegger fue profesor hasta los años 70, y desde el cual influyó, por ejemplo, a Sartre, a Derrida. Me pregunto, esa experiencia iniciática, por ejemplo, en el Salpêtrière, si no recuerdo mal, en la época de la Revolución Francesa, estuvo detenido Sade. Exacto. ¿Te influyó en tu carrera como escritor? ¿Empezó a torcer al médico hacia el humanista más relacionado con las letras? Bueno, te cuento, cuando gané la beca para ir a Francia e iba a perfeccionar neurocirugía en la Salpêtrière, me sentí profundamente conmovido de ir a un lugar que históricamente tenía tantas credenciales. ¿El mayor hospital del mundo era en ese momento? ¿Qué? ¿Había sido el mayor hospital del mundo? Era el mayor hospital del mundo y había un servicio de neurocirugía que tenía grandes avances e incluso estaba tratando de realizar la psiconeurocirugía. Es decir, una cirugía de extremada sutileza y precisión que lograra operar ciertos centros del cerebro que tienen una función psíquica especial y se pensaba que de esa manera se podía curar no solo la epilepsia, que todavía se sigue haciendo neurocirugía para la epilepsia, sino la esquizofrenia, la depresión, distintos problemas psicóticos, ¿no? Y ahí estaba el profesor Jacques Lebeau, que se especializaba en esto. Y yo antes de viajar a Francia había leído un libro de él, de neuropsicocirugía, que me entusiasmó mucho, y fui a hacer esa especialidad. Pero yo participé en operaciones de pacientes a los que había examinado antes de la intervención y había hecho el estudio psicológico del paciente. Y me encontraba con que 6 meses después los síntomas habían regresado. Es decir, que la operación funcionaba como una suerte de electroshock, producía un trauma cerebral en el paciente, pero no le curaba el trastorno. Y ahí me decepcioné. Dije, no, este no es el camino. En esa misma época comenzaron a aparecer los psicofármacos. Creo que la Ampliactil era uno de los primeros psicofármacos de ese tiempo. Y bueno, la psiconeurocirugía se fue abandonando como una ambición utópica. Por lo menos en esta época. En esa época, claro, de querer curar rápidamente al paciente mediante técnicas quirúrgicas, creyendo que la esquizofrenia o la depresión son como tumorcitos que si uno los saca el paciente se cura. Ese es un error que viene todavía de la época de la Edad Media. ¿Y tu primer libro? Fue en 1963, cuando tenías 26 años, la biografía también de un médico. El célebre Maimónides, además de médico, filósofo, rabino más renombrado de la Edad Media. ¿Es cierto que te habías identificado con él como si fuera una reencarnación, al punto de asociar, por ejemplo, que Maimónides había nacido en Córdoba, española, y vos en la homónima Argentina? Sí, es cierto. Bueno, dijiste bien que fue publicado en 1963, cuando yo volví de Europa. Pero el libro lo escribí mientras era estudiante de medicina y lo entregué a varias editoriales que fueron, que lo rechazaron con mucha prolijidad, cordialidad y firmeza. Entonces el libro fue rodando de editorial a editorial, como suele pasar con los escritores novatos, es un consuelo para los escritores nuevos que están por acá. Y hasta que cuando volví de Europa me encuentro con que una editorial, nada importante, se había interesado en el libro y lo publicó en 1963. Pero es verdad que yo encontraba en Maimónides una suerte de solución al conflicto que llevé mientras estudiaba medicina, porque decía, si yo quiero ser
un humanista y me interesa la música, y me interesa la literatura, y me interesa la filosofía, y me interesa la historia, ¿qué hago yo estudiando medicina? Entonces me di cuenta que hubo otros que fueron humanistas, filósofos, y que al mismo tiempo fueron médicos. Y Maimónides me daba la solución, o me daba el modelo. Vos ejerciste como neurocirujano hasta creo los 40 años de edad, que renunciaste a esa profesión. La muerte de tu primera esposa como consecuencia de una hemorragia en la base encefálica, ¿tuvo algo que ver con esa decisión? Es la confirmación de la sabiduría que tienen las máximas populares, cuando dicen en casa de herrero cuchillo de palo. Y bueno, sí, efectivamente, fue algo que me dejó muy alterado, diciendo, caramba, muere de una enfermedad que yo he operado tantas veces, que yo he curado tantas veces, pero fue una hemorragia tan rápida y una muerte tan acelerada que no dio tiempo ni siquiera de hospitalizarla, de manera que no hubo tiempo de operarla tampoco. Pero evidentemente que eso ocurrió, y conozco, y después uno conoce porque empieza a asociar otras personas que le ha pasado lo mismo, que han fallecido sus parientes médicos, ¿no? de enfermedades que él ha tratado en su especialidad. Cuando te recibiste de médico, ¿imaginabas que algún día, en 1995, la Sociedad Argentina de Escritores te otorgaría el gran premio de honor por la totalidad de tu obra como escritor? Para nada, porque yo idealizaba tanto la profesión de escritor que no me animaba incluso a decir que soy escritor hasta hace pocos años. Yo siempre cuando iba de viaje, en un hotel tenés que poner la profesión, ponía médico, no ponía escritor. Yo idealizaba la profesión del escritor, me parecía que era algo que requería una cualidad excepcional. No se puede ser escritor, por eso mis escritos han sido clandestinos durante mucho tiempo. Algo que no se puede aprender, que se nace. Sí, pero yo no sabía si había nacido para ser escritor, no lo sabía. Y como soy un perfeccionista, entonces no tengo la cualidad de Mozart, digamos, que él escribía sin corregir. Más bien pertenezco a la corriente de Balzac, que no cesaba de corregir ni siquiera cuando le estaban... ¿Cuántas veces corregiste tus textos? Infinitamente. 7 u 8 para los que están aquí, y que no son escritores, es el promedio de los escritores. Infinitamente. Y ahora te digo, con la computadora uno no sabe cuántas veces corrige, porque uno escribe y corrige todo el tiempo, ¿no? ¿Vos percibís vestigios de tu anterior profesión de médico en tus textos? Te voy a leer algunos ejemplos de Pobre Patria Mía. Todo golpe tiene un periodo de incubación. Algunos comparan a nuestro país con una mujer golpeada y llena de hematomas. Los historiadores revisionistas, superficiales o ideologizados inyectan ponzoña intravenosa. Agrego una nota de color fecal. Contesto sin anestesia. Los subsidios se convirtieron en un cáncer. Ella usa el recurso de una virosis llamada aniuncitis. Solo un minuto. Jorge Fontevecchia, si todos los lectores fueran como vos, la verdad que ganaría muchísimo la literatura. ¡Qué prolijidad de lectura, por Dios! Bueno, no hay duda que ahí uno comete las confesiones profesionales, ¿no? Que me sale el médico de adentro, no hay duda. Y yo escuché por ahí que ni el médico ni el cura abandonan jamás, ni el guardapolvo ni la sultana, aunque aparentemente se lo quiten. No, estaba pensando, es que en realidad los organismos son una metáfora de la sociedad, ¿no? O sea, en líneas generales los periodistas también usamos muchas metáforas médicas, el síndrome, por ejemplo, Claro. Lo usamos continuamente, ¿no? Intercambiamos palabras de uso. En algunas universidades no continentales, o sea, anglosajonas, se emparentan a los textos psicoanalísticos con la lingüística y hasta la semiótica, en algunas muy malvadas hasta con la religión, pero quedémonos con la lingüística y la semiótica. Al ser el psicoanálisis, como decía Freud, la cura por la palabra, ¿es la profesión más cercana a la literatura? Yo diría que sí,
máxime cuando el psicoanálisis nació como una actividad revolucionaria en una época en que se descalificaba a las curas por la palabra como actos de magia, de chamanes, de curanderos. Y entonces, cuando se empieza a usar la palabra como un instrumento de cura, hubo una verdadera revolución digamos, en toda la medicina, no hay duda. Pero al mismo tiempo no nos olvidemos que Freud, que era no solamente un genio, sino que era un científico en el sentido más amplio de la palabra, digamos, mérito que no se puede atribuir a todos sus discípulos, que no son científicos, muchos de sus discípulos. Cuando una vez se le preguntó dónde estaban sus predecesores, él llevó a quien hacía la pregunta hacia un rincón de la biblioteca donde estaban los grandes autores de las tragedias griegas, Shakespeare, y los grandes autores de la literatura, diciendo, ahí están mis predecesores. Y efectivamente, los predecesores de Freud fueron Shakespeare, Dostoyevsky y tantos otros, Sófocles, claro, autores vinculados a la literatura. Sobre la novela, vos escribiste textualmente que provee alas al espíritu, impulsa sueños y ensueños, nos hace más libres y menos prejuiciosos, aumenta la capacidad de comprensión y es un estímulo potente para la libertad. ¿Esto hizo que terminaras dejando la neurocirugía y orientándote a las letras definitivamente? Yo creo que se produjo en mi caso, precisamente por esa necesidad de expresión artística precoz, el entusiasmo por la literatura, porque ahí encontraba yo la posibilidad de acceder a todas esas potencias que acabo de mencionar, que tiene la novela. Estoy seguro que si no hubiera nacido la literatura, el ser humano habría tenido una espiritualidad extremadamente pobre, limitada, y muchos rasgos que actualmente valoramos, la sensibilidad, el erotismo, la ilusión, los sueños, no habrían tenido la potencia que actualmente tenemos de no haber existido la literatura, que justamente le brindó esto. Se considera que La Cruz Invertida, el libro por el que fuiste el primer latinoamericano en ganar el Premio Planeta de España en 1970, anticipa las dictaduras militares. Como contemporáneo de los años 70, tan de moda nuevamente, ¿cuáles y qué percepciones que hoy tiene la sociedad sobre esa década fueron tergiversadas por el paso del tiempo y hoy vemos desenfocadas? Sí, hubo una tremenda tergiversación, porque cuando yo escribí La Cruz Invertida, se había producido el Concilio Vaticano II, que significó una positiva y enorme revolución dentro de la Iglesia Católica, realizada por un papa que se creía intrascendente, de transición, que fue Juan XXIII, y sobre quien yo escribí un artículo describiendo lo que había hecho antes y que revela de que ella venía preparado para esto. Manifiesta el deseo universal de avanzar hacia una mayor tolerancia, comprensión, pluralismo, libertad, y eso fue traicionado por quienes en aquel momento se entusiasmaban con estas consignas, porque nos encontramos con que mucha de la gente que en aquella época clamaba por la libertad y por la democracia, ahora no dice una sola palabra sobre países que carecen de libertad y que carecen de democracia y que tienen dictaduras crueles, países que son verdaderas cárceles donde se violan los derechos humanos y donde no se acepta el pensamiento plural, sino que se impone el pensamiento único. Entonces aquí nos encontramos con que se ha producido una tergiversación en estos 30 años. El clima de progreso auténtico, genuino, que existía en aquel momento fue traicionado por quienes dicen ser sus verdaderos representantes. Y yo creo que esos no son los verdaderos representantes, son los traidores. Es lo mismo que ha ocurrido con la Revolución Rusa. Por ejemplo, si uno lee las biografías de Lenin o de Trotsky, se da cuenta que eran personas profundamente imbuidas de un anhelo democrático, de progreso genuino, que la gente tenga mejor calidad de vida y que la democracia exista siempre y que la pluralidad de pensamiento era algo que los enriquecía.
Por ejemplo, Lunacharsky, que estaba a cargo de toda la política cultural en los primeros años de la Unión Soviética, produjo un florecimiento, una primavera cultural, como la que tuvimos acá, en materia de cine. Estaba Eisenstein, en materia de literatura estaba Mayakovsky, en materia de música estaba Shostakovich, estaba Prokofiev, pero todo eso después fue destruido, fue devastado por el pensamiento único, por el control dictatorial y una degradación total. Pero ocurre que esa gente cree que seguía representando el progreso y lo que era originariamente el pensamiento que se manifestó claramente en el Concilio Vaticano II, ¿no? No son así, son los traidores de ese pensamiento, que, bueno, son los que en este momento usan sus etiquetas, pero son falsas, no las merecen. Decime, en la Conspiración de los Idiotas, que aparece en el 78, vos haces un exaltado alegato contra la persecución de cualquier tipo. ¿Cómo fue tu relación con la dictadura a lo largo de esos 7 años de existencia? Bueno, yo creo que me salvé de ser un desaparecido más cuando me mudé un mes antes del golpe, otro pensamiento profético, a Buenos Aires, para estudiar psiquiatría y psicoanálisis. Y dejé la neurocirugía. Estaba yo en Buenos Aires instalado cuando se produjo el golpe de 1973. En Río Cuarto creyeron que de 1976. 76. Claro, en 76. En Río Cuarto yo era el intelectual, entre comillas, porque había ganado el premio Planeta y para Río Cuarto fue toda una revolución, ¿no? Y se decía que como yo era, entonces había gente que me buscaba y corrió la voz de que yo me había fugado, mirá vos, la locura argentina, me había fugado a Buenos Aires, no me había fugado a Sudáfrica, a Buenos Aires. Bueno, la cuestión que en Buenos Aires mantuve un perfil bajo, me dediqué a estudiar psicoanálisis y psiquiatría y me enteré en una de las ferias del libro que había sido prohibida la exhibición de la cruz invertida, con lo cual yo mantuve mayor cuidado. Pero no podía dejar de escribir, entonces escribí Profanación del Amor y La Conspiración de los Idiotas. Allí creo que mejoré mi estilo, porque justamente la necesidad de escapar de la censura, y lo sabés vos muy bien, lleva al desarrollo del lenguaje elíptico. El lenguaje elíptico que insinúa y no dice en forma directa, pero la insinuación tiene un poder, literariamente hablando, mucho más grande que la frase directa. Entonces ahí mejoré mi estilo. En esas dos novelas creo que se produjo un avance literario. Y bueno, cuando ya se produjo ya llegamos al año 1981, yo me volví mucho más insolente, más temerario, fundé la revista Búsqueda, que fue la primera revista política que ya hablaba de partidos políticos, lo que era una cosa prohibida entonces, y luego, bueno, ya empecé a publicar en Clarín, en La Nación, mis artículos bastante bravos, y antes que terminara la dictadura publiqué un libro que fue toda una explosión, Carta Esperanzada en general. No, se percibe cuando uno observa los ciclos de tu carrera literaria, que al principio había más biografías y novelas y cuentos, que los cuentos y las biografías desaparecen en los últimos años, donde se mantienen las novelas, aunque con mucha menos preponderancia y mucha más del ensayo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esas preferencias en los ciclos? Y si la dictadura tiene que ver con que, por ejemplo, el ensayo era un género prohibido hasta la llegada de la democracia y entonces, por lo tanto, vos tenías que apelar a la metáfora. Puede haber influido esos factores externos, pero también hubo un tiempo en que yo iba alternando una novela con un ensayo, como una forma de hacerle caso a un consejo de José Ingeniero que leí cuando era adolescente también, que uno descansa de un trabajo haciendo otro trabajo. Entonces descansaba de la novela escribiendo un ensayo, descansaba del ensayo escribiendo una novela, y alternaba. Pero después, en nuestra Argentina, en nuestro país de novela, los acontecimientos tan digamos, gravosos, tan hirientes, que dañan al país, me obligaban a reiterarme en los ensayos. Posiblemente eso influyó bastante. La Gesta del Marrano, que se publicó en 1991, tuvo otra gran novela donde volvés con las denuncias de la discriminación étnica y religiosa. ¿Podría ser ya la confirmación y el anticipo de que toda tu obra posterior iba a estar marcada por tu preocupación central
de oponerte a todos los sistemas de opresión, a todo sistema que se considere dueño de la verdad absoluta, y era un indicador de lo que vendría después. Yo creo que la gesta del Marrano en ese sentido es el producto maduro de algo que se venía, usando la palabra médica, incubando desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, el hecho de escribir una novela donde los personajes opinan de manera diferente entre sí, discuten, revela una predilección por el pluralismo en el pensamiento. Refugiados es una novela de permanente debate, donde hay posiciones muy encontradas. Y allí, bueno, son los personajes los que hablan y no el autor. Esa es la diferencia con el ensayo, donde el autor expresa en forma directa su propio pensamiento. En la novela no, el autor tiene que ponerse a un costado y dejar que los personajes hablen. Y yo creo que esa tendencia al pluralismo y No le hacemos caso. bueno, muy bien. Pregunto, Un país de novela y El discreto encanto de ser argentino fueron escritos también cada uno un año antes de la debacle. En el caso de Un país de novela, un año antes de la hiper, de 1989. Sí. ¿Tu radar anticrisis se fue refinando con el tiempo? ¿Lo tuviste desde el comienzo? Yo creo que lo tuve, mirándolo con la subjetividad o la falta de objetividad que tiene un autor al hablar de sí mismo, ¿no? Estos son temas que más bien los críticos tienen que resolver. Pero cuando yo escribí Refugiados, estaba anticipándome en muchas décadas a lo que vino después. Por eso esa novela fue criticada por ambos bandos, a ninguno de los dos les gustaba. La cruz invertida se anticipa a la dictadura que viene en la década del 70. Y Un país de novela lo escribí ya hacia el final de la época de Alfonsín, anticipando que el país no iba bien y describiendo los conflictos que teníamos, e incluso describí el gobierno de Alfonsín en la última parte, que tiene como título Purgatorio. Es decir, el periodo de Alfonsín no fue un periodo de primavera, de florecimiento, de verano, de que estamos bien, sino que es un purgatorio donde todavía las almas están en pena y no saben exactamente si van a ir al infierno o si van a ir al cielo. Y bueno, y luego viene El atroz encanto de ser argentinos. Posteriormente, ante la demanda del público, como así como aquí el público demanda cosas, muchos me decían, sí, usted escribe muy bien, diagnostica muy bien, ¿y cuáles son las soluciones? Entonces me impuse un libro que tiene un título leriniano, ¿qué hacer? Pero le puse de subtítulo Bases para el Renacimiento Argentino, que no es un subtítulo inocente. Bases se refiere a Alberdi y Renacimiento se refiere a la característica de Argentina de que es un país que no tiene que nacer a la riqueza, sino que tiene que renacer a la riqueza que tuvo y que la perdió. Vayamos cronológicamente, sigamos en la época del fin de Alfonsín. ¿Te imaginabas en 1988, cuando escribiste Un país de novela, hubieras imaginado cuánto más de novela sería el país, tu país 20 años después? No, yo siempre en lo consciente, para seguir con la jerga psicoanalítica, en lo consciente uno tiene la sensación de que las cosas se van a terminar por encaminar en una dirección u otra y seguirán un curso más o menos recto. Lo que tiene la Argentina es un curso de víbora, serpentea siempre y no es un camino recto. Y esto hace que el país sea tan difícil de que se comprenda de afuera y que los mismos argentinos desde adentro sepamos hacia dónde ir. Yo creo que los argentinos estamos como borrachos, como consecuencia de la marcha de borrachos. Nuestra marcha de borrachos nos emborracha. No es que porque estemos borrachos tengamos la marcha de borrachos. Tenemos una marcha de borrachos que hace que estemos permanentemente desorientados sobre la brújula que deberíamos atender. Vos, Marcos, marcabas que ya en el 88, cuando escribís Un país de novela, percibías esta idea de que el propio final de Alfonsín demostraba de que no alcanzaba
existencia de un gobierno democrático que nos iba a sanar inmediatamente de todos nuestros problemas. Y en el 93, 4 años después, al publicar El elogio de la culpa, sostenes textualmente que la ausencia de la culpa hace más daño del que produce la culpa excesiva. Por ejemplo, un psicópata no tiene culpa, ni ley, ni memoria. Entonces me pregunto, viendo con ojos actuales la Argentina de los 90, ¿se podría decir que todavía entonces quedaban en política algunos rasgos de culpa y pudor, mientras que en los últimos años se profundizó aún más esa falta de culpa? Lamentablemente tengo que contestarte que sí, que lamentablemente en la Argentina ha disminuido el sentimiento de culpa. En la Argentina la ausencia de responsabilidad y la ligereza con que se violan las leyes, la Constitución, las instituciones de la democracia, nos habla de que en la sociedad hay como una suerte de anestesia, por un término médico, por el cual esto ya no es más sentido, ya no nos alteramos. Por otra parte, la sociedad argentina ha sido muy permisiva, muy tolerante con las agresiones que viene sufriendo desde hace mucho tiempo, quizá como consecuencia de que a partir de fines de la década de 1920 ingresan en nuestro país ideas totalitarias que reactivan ese ADN viejo del absolutismo monárquico español, de la Inquisición, que está vinculado con el líder que maneja todo y resuelve todo, con la ausencia del pluralismo como algo malo, con la falta de diálogo o de respeto por el otro, y una suerte de cerrar los ojos ante la violación de la ley, como que el rey o su epígono local puede cambiar la ley como mejor le convenga, y eso está bien, porque así ocurrió durante varios siglos. Y eso yo creo que está profundamente enraizado en la Argentina, por eso la Argentina, después de su independencia, y después de esa frase de Manuel Belgrano, pobre patria mía, va hacia Rosas. Y a Rosas se le pone de título restaurador de las leyes. ¿Cuáles leyes? ¿La del 25 de mayo de 1810? No, las leyes de la monarquía española, de la ausencia de pensamiento único, de la censura, de la persecución, del monopolio del poder. Y bueno, y eso es, digamos, superado cuando se produce la Constitución de 1853. Pero la Argentina retrocede otra vez a finales de la década del 20, cuando otra vez ingresa aquí el pensamiento intolerante, totalitario, siguiendo una especie de inmigración clandestina, porque estaba la inmigración de los seres humanos que venían a la Argentina, pero venía también la inmigración del pensamiento europeo. Y el pensamiento europeo en la década de 1920 se contamina en toda Europa de las ideas totalitarias. Mussolini toma el poder en Roma, Stalin toma el poder en la Unión Soviética, Hitler hace su putsch en Múnich, y hasta Roosevelt mismo empieza a tener esas ideas controladoras basadas en el keynesianismo de aquella época, Y Franco del 31. y Franco en España, Salazar en Portugal, y eso entra en la Argentina. Y por eso el golpe de 1930 es un golpe claramente fascista. No nos olvidemos que el general Uriburu, cuando toma el poder, era un general que estaba retirado ya, y que los oficiales argentinos, que tenían una educación mucho más legalista y constitucionalista de lo que nos imaginamos, se negaron a aceptar. El ejército argentino siguió a Uriburu después que la sociedad lo siguió, porque la sociedad ya estaba infectada. Y quiso reformar la Constitución y implantar una Constitución fascista. Felizmente eso no ocurrió. No nos olvidemos que en 1926 ya un hombre de la inteligencia de Leopoldo Lugones hablaba de la hora de la espada. Hablaba de la hora de la espada. Y bueno, luego la Argentina en la década infame porque no solamente está el fraude patriótico, sino yo creo que porque dejó entrar con muchas más fuerzas esas ideas totalitarias, que eran los controles, el Banco Central, la Junta de Grano, la Junta de Carne, la Junta de esto y del otro, control, lleva al golpe de 1943, que es un golpe ya no solamente fascista, ya es nazi. Y los militares que hacen el golpe en ese momento designan como presidente a un general que se equivocaron, no era nazi. Entonces duró en el poder 2 días y lo mandan de embajador. Entonces eligen a otro presidente y bueno, y así sucesivamente hasta que estamos en etapa peronista,
una etapa populista, con ingredientes copiados de Mussolini, obviamente, y bueno, y las cosas siguen así, y bueno, y la Argentina sigue así. Carta esperanzada para un general mereció un segundo volumen en 1996. Luego, Diálogos sobre la Argentina y el fin del milenio, como el señor Laguna, también tuvieron 2 volúmenes, en 1996 y 1998, además de otro libro en conjunto, Las dudas y las certezas, en el 2001. Y también hubo 2 volúmenes del discreto encanto de ser argentino. Si algo funciona, merece un bis. ¿Sos especialista en hacer 2 volúmenes? Bueno, lo de la carta esperanzada en general ocurrió lo siguiente. El primer volumen tuvo un gran impacto. Estábamos rodeados de dictaduras y en la editorial me decían de que el libro estaba prohibido en los países vecinos. Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, todas eran dictaduras. Y que los turistas de esos países llevaban el libro escondido en el fondo de las maletas. En esa época no había tanto control en las aduanas. Incluso recuerdo que en la Feria del Libro estuvo aquí Jorge Amado y quedó enloquecido con el libro. Y me dijo, este libro tenemos que traducirlo inmediatamente en Brasil, que tenemos la dictadura en Brasil. Yo me ocupo, me dijo. A mi editorial, el mejor traductor, bueno, me escriben de allí que el libro lo van a publicar en Brasil y me escriben que efectivamente ya contrataron al mejor traductor. Y luego me llegó otra carta de la editorial pidiéndome mil disculpas, diciéndome que no pueden publicar ese libro. Tampoco pudo publicarse en España. Iba a publicarse en España y justo se produjo el tejerazo. Entonces dijeron, publicar un libro contra los militares es agredir en forma indirecta la imagen del rey, que se jugó por la democracia. Entonces ese libro no puede ir, no está en el horno para bollos, no va. O sea que el libro se publicó solamente en la Argentina y fue clandestinamente a otros países. O sea que la segunda versión era para satisfacer también el... No, la segunda versión viene por lo siguiente, porque ocurrió después que el general Balsa habló de el famoso discurso que pronunció diciendo que decía que era... que pedía perdón. Que no merecía, sí, que era inicuo, no sé, o era injusto, o era aberrante haber cumplido órdenes de tortura o obediencia de vida, exactamente. Obediencia de vida, todas esas cosas. Entonces, en ese momento, Editorial Sudamericana estaba reeditando todos mis libros y tenía que reeditar la Carta Esperanzada. Y dije, bueno, pero de esa época a esta hay cambios. Y para ser justo, equilibrado y políticamente incorrecto, voy a decir algo que en ese momento me parecía justo. Las Fuerzas Armadas Argentinas se estaban empezando a corregir, estaban empezando a cambiar. Y había menos corrupción y más obediencia a la ley en las Fuerzas Armadas que en el Poder Civil. Yo arriesgo, es el éxito. Si este hombre tiene tanto éxito con los libros, todos otra persona. Es así. Había menos corrupción en las Fuerzas Armadas y más obediencia a la ley en las Fuerzas Armadas que en el Poder Civil. Que el Poder Civil se estaba farandulizando. Entonces yo dije, tengo que ser objetivo, entonces voy a hacer una investigación de nuevo. Me recibieron los generales y almirantes con un poco de recelo, pero yo quería hablar a calzón quitado. Y digo, le voy a hacer preguntas a calzón quitado porque tengo que reeditar el libro y quiero saber cómo están las cosas. Y bueno, aceptaron y respondieron a mis preguntas. Entonces, el segundo libro sobre los militares tiene una primera parte donde describo la situación del ejército en ese momento y pongo el libro de la primera edición diciendo, para que no nos olvidemos, qué sentía la sociedad argentina respecto a los militares en 1982. El mismo año que se publicó El Discreto Encanto, vos escribiste junto también... Perdón, El Atroz Encanto. El Atroz Encanto. Al otro psicoanalista, a Jorge Bucay, un libro que compiló consejos sobre la pareja, la separación, la fidelidad, la soledad, la crisis en las relaciones, que fueron compiladas en conferencias que fuiste dando con él a lo largo de 7 meses. Y me pregunto, ¿te afectó luego la acusación de plagio que padeció Bucay por uno de sus propios libros, no obviamente sobre este? Sí, lo lamenté profundamente. Yo con Bucay me divertía mucho. Es un hombre muy divertido, obviamente, muy ocurrente. Y él y la editorial insistieron mucho para que hiciéramos una cosa totalmente original, que es escribir un libro con el público, con los que leen el libro. Entonces, el acuerdo... Algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, un reportaje con el público. Sí, ahora hacemos un reportaje con el público. Pedimos disculpas por las fotos, pero eran necesarias. Pero en el trabajo que hicimos con Bucay, el público hablaba.
público hablaba, hacía preguntas y, por ejemplo, me acuerdo que en Rosario hablamos sobre el tema de la infidelidad matrimonial. Entonces uno del público dijo, bueno, yo estoy a favor de la infidelidad matrimonial, y explicó por qué. Entonces Bucay le dice, bueno, ¿me puede dar su nombre? Y dice, no, yo mi nombre no lo doy. Entonces, bueno, eso fue grabado. Al día siguiente, en Rosario, en el diario de la capital, dijo, bueno, ayer Bucay y Aguini dieron la conferencia sobre tal tema, una persona se paró en el público diciendo que estaba a favor de la infidelidad conyugal y explicaba por qué. Estamos en condiciones de decir que ese hombre se llama tal, tiene tal profesión, vive tal calle. Y está casado con la señora fundamental. Así que fue divertido. Y me afectó, evidentemente, porque, bueno, yo no me imaginaba esto. Pero Bucay, debemos reconocer que él siempre insistió que todos los cuentos que lo hicieron tan famosos no eran de él, sino que él usaba cuentos populares de otras civilizaciones. Pero claro, se acostumbró tanto a no mencionar la fuente que llegó un momento que se le fue la mano. Bueno, vamos a entrar en la segunda parte, que es la parte política, quizás la más, imagino, esperada. Para Harold Bloom, fue Shakespeare el creador del hombre. Para este gobierno, el relato es casi más importante que la realidad. ¿Cuál es tu opinión sobre el análisis de discurso que viene desarrollando Carta Abierta? En Pobre Patria Mía hay una frase allí que me refiero al tema de Carta Abierta y uso otro término médico que no mencionaste, que muchos de los que firmaron Carta Abierta tienen bruxismo. ¿Saben lo que es bruxismo? Es cuando se contraen mucho las mandíbulas y se le están cayendo los dientes de tanto bruxismo, porque se arrepienten de haber firmado ese adefesio, ese texto obsecuente, irracional, indigno, apoyando una gestión tan corrupta como la que actualmente padecemos. ¿Encontrás alguna relación en la resistencia al pensamiento autoritario de las dictaduras militares previas a la restauración democrática, contra el dogmatismo inquisidor de la Iglesia, con tu resistencia actual al autoritarismo kirchnerista? ¿Es el mismo Aguini que a lo largo del tiempo se revela en distintos momentos a distintos tipos de autoritarismo? Bueno, aquí vuelvo a decirte que esto me da la impresión de que no es una respuesta objetiva la que pueda dar, porque es lo que en este momento se me ocurre. Yo creo que nunca me gustó el autoritarismo, nunca. Incluso te diré, cuando era joven, respondí a esa famosa expresión popular que dice que cuando uno es joven y no es de izquierda, no tiene corazón. Y cuando uno es viejo y sigue siendo de izquierda, no tiene cabeza. Entonces, yo cuando era joven, incluso leía Marx, y lo leí detenidamente, y me consideraba marxista, tenía un conflicto muy serio, porque no me gustaba Stalin, porque era un dictador. Y yo recuerdo que decía, yo tenía discusiones, yo no puedo aceptar un dictador, no acepto dictaduras. O sea que el pensamiento antiautoritario me salvó a mí de no ser stalinista y de tener una visión crítica sobre la izquierda que quizá sigue existiendo hasta el día de hoy, en el sentido de que yo tengo mucho respeto por los valores iniciales de la izquierda cuando nació con la Revolución Francesa, de apoyar la libertad, el pluralismo, la democracia, el progreso real. Y Edipo realmente es un individuo que está enfermo de poder. Cuando desde el comienzo se habla de que hay una peste en Tebas, la peste no está integrada, no está compuesta ni por el dengue, ni por las ratas, ni por la tuberculosis o el paludismo, sino que está provocada por la tiranía. La peste es la tiranía. Salto el orden de las preguntas entonces y un artículo tuyo que también está citado en Pobre Patria Mía, de Psicología de un tirano. Vos comparás la Tebas de Edipo con la Argentina actual. Entonces, ¿podrías precisar las similitudes que existen entre Néstor Kirchner y Edipo? Sí. Edipo no aceptaba opiniones diversas a las de él. Edipo tenía pensamientos paranoicos respecto a quienes lo rodeaban. Edipo perseguía a quienes
no comulgaban con su forma de dirigir el país. Y quería hacer lo que él consideraba que estaba bien y que lo satisfacía. Por cierto que esto lo llevó a la catástrofe y finalmente él tuvo una suerte de percepción de que él no había visto las cosas, porque no quería ver. Psicológicamente se habla de que cuando él se arranca los ojos, comete castración. Pero también podemos decir, en términos menos profundos, que él se arranca los ojos porque odia esos ojos que no supieron ver a tiempo y que no le impidieron ir hacia la catástrofe. Además, tiene otro elemento, el Sófocles, el libro, ya está en Antígona esto, en el libro que sucede a Edipo. En Antígona, Sófocles, que ya está ciego, se enfrenta con el tirano que lo sucede, que es Creón. Y Creón le dice: Edipo, ya estás ciego, ya fuiste, querés seguir gobernando, no podés seguir gobernando, ya terminó lo tuyo. Y Edipo quería seguir gobernando. Y además te hace mal aún las cosas en las que tuviste éxito. Exactamente. Entonces, aquí tenemos una analogía casi textual. Es como que Sófocles haya descrito a Kirchner y que en el futuro a lo mejor algún dramaturgo escriba Kirchner Rey. Tirano, Kirchner rey, qué sé yo, en vez de Edipo. Vos dijiste que la democracia argentina se ha convertido en una autocracia gobernada por una sola persona que para colmo no conoce lo que significa la productividad, ya que toda su vida y su flamante fortuna personal estuvieron ligadas a la especulación financiera. Me parece interesante que nos cuentes cómo explicás psicológicamente la estrecha relación de Néstor Kirchner con el dinero. Yo me preguntaba si es anal. Expliquemos qué significa en términos psicoanalíticos, ¿no? El temperamento anal es aquel que tiene mucho que ver con el retener, con la obsesión, con el acumular. Bueno, Osvaldo Bayer, en la Patagonia Rebelde, menciona que los antecesores de Kirchner fueron usureros del Río Gallegos. Osvaldo Bayer. O sea que quizá hay una cuestión de ADN también ahí. El usurero no solamente quiere tener dinero, es como lo que ha caricaturizado muy bien Walt Disney con el tío rico, Donald tío rico, ¿cómo? El tío patilludo, que necesita tocar el dinero, necesita tenerlo, acariciarlo, olerlo. Por eso está la parte anal también. Y evidentemente que el ser un político que creció en Río Gallegos, que se enriqueció durante la dictadura militar, que no sufrió persecución durante la dictadura militar, que no había amenaza de desaparición, que ni él ni ella firmaron un solo habeas corpus, ni uno solo, mientras los abogados aquí en el país se jugaban la vida tratando de salvar gente con habeas corpus. Ellos no firmaron ni un solo habeas corpus, que parece que tenía una relación bastante cordial con algunos militares que estaban allá. En ese tiempo él se dedicó a hacer dinero, la especulación financiera. Él ejecutaba hipotecas, entonces con eso consiguió dinero, consiguió propiedades, es decir, especulación financiera. Luego, como gobernador, modificó la Constitución, un rasgo más de tirano, mediante la cual puede ser reelecto eternamente. Es decir, hasta que se muera puede ser reelecto. La reelección indefinida es típica de los tiranos que quieren durar siempre, hasta la muerte, e incluso después de la muerte. El avaro de Molière sería otro ejemplo, por ejemplo, ¿sí? Esa relación con el dinero correspondería, enfermiza y patológica. Y él tuvo un ingreso muy importante por las regalías petroleras. Él además mandó el dinero, esas regalías, al exterior. Es decir, típico de alguien que quiere guardar el dinero. Que lo trajo de vuelta, no dice dónde está. No sé. Algunos hablan de que hay una cripta secreta ahí en Calafate, subterránea, que está esperando que llegue James Bond a descubrirla. Que ahí está, hay un montón de dólares, de euros, no sé. Bueno, esto habla de una mentalidad de especulación financiera como única forma de hacer dinero. Esto tiene que ver también con cierta idea equivocada de la izquierda, que cree que solamente se hace dinero robándole al otro.
Marx, obviamente, en su tiempo, no conocía otra forma de enriquecerse que mediante la plusvalía, es decir, hacer trabajar a otro y sacarle del sueldo o sacarle algo. El colonialismo era sacar la riqueza de los países pobres. No conocieron a Japón, no conocieron a Singapur, no conocieron a Nueva Zelanda, que son países que no son colonia, que no le roban nada a nadie y se han enriquecido. Es decir, no conocen hacer riqueza, producir riqueza sin robar. No conocen eso. Y tampoco conocen el sacrificio que significa la producción. A ver, yo te escuchaba, yo recuerdo que me tocó lidiar con muchos bancos en el año 2001-2002. Y yo me preguntaba, pero ¿qué vende este hombre, el banquero? Y llegué a la conclusión de que son importantes porque en realidad venden lo único que no se puede guardar, lo único que no se puede estoquear, que es tiempo. Alquilan tiempo, venden tiempo futuro. Entonces me pregunto si en esta especial relación de Kirchner con el dinero, se puede parecer al banquero, en realidad el dinero para la mayoría de la gente es un medio. Para este tipo de personas es un fin en sí mismo. ¿Puede ser? Creo que es así, y lo he dicho en otro artículo, no le quiero poner profético, que publiqué a fines del año 2013, cuando él tenía que asumir en forma oficial su presidencia. Lo publiqué el 9 de diciembre del 2013, el 10 él asumía en forma oficial. Él está de presidente desde que salió igual el 25 de mayo. Y ahí publiqué un artículo, Tengo un sueño, diciendo que todo el poder que él había acumulado y el dinero que había acumulado no lo quería usar como un fin, sino como un medio para beneficiar a la Argentina. Me equivoqué. Me pregunto si la excesiva monetización del gobierno es lo que te llevó a vos a decir que textualmente la única política de Estado que funciona es el soborno. Repito, la única política de Estado que funciona es el soborno. Esto es una acusación muy grave, políticamente muy incorrecta, pero es tan evidente que tenemos que ser ciegos y sacarnos los ojos como Edipo si no la queremos ver. Por ejemplo, los planes sociales, cuando fueron instituidos, es porque había una emergencia económica gravísima y había que darle algo a la gente que no tenía con qué comprar un pedazo de pan. Pero hoy los planes sociales son una política de soborno. Por ejemplo, ayer ya con un taxi, me dice este taxista que ingresó a un sector del gremio de los taxis, se llaman los taxis peones, que son aquellos que no son dueños de vehículos. Me dice, y me pagan 100 pesos para ir a la marcha de Plaza de Mayo del 30 de abril por el Día del Trabajo. Eso, si no es soborno, ¿qué es? Que le den choripanes para las presentaciones del público. ¿Eso qué es? Cuando a un gobernador como Wiener se le dice, si no te sometes, yo no te mando el dinero de la coparticipación. Cuando se le dice a los dos senadores de Santa Cruz, si no votan a favor mío en el Senado, no va plata para Tierra del Fuego. ¿Qué es eso? Es soborno. En este momento la coparticipación federal, el federalismo, todo eso ha desaparecido. Aquí todo se maneja con soborno. La caja es el dinero que se le quita a la sociedad argentina para sobornar y seguir manteniendo el poder. Y me pregunto, Marcos, si la inexistencia del ministro de Economía es otro síntoma de la especial relación de Kirchner con el dinero. Que el dinero le interesa tanto, no tenga ministro de Economía. ¿Es un síntoma de esto que estamos hablando? Yo creo que sí, porque él cree que es el gran economista. Él cree que es el gran economista y que maneja todo de mil maravillas y no se da cuenta que está empobreciendo al país. Claro, posiblemente como él se está enriqueciendo, no tiene una clara visión de lo que está pasando con el país. Y además, como no tiene claridad sobre el proceso productivo, no se da cuenta que la Argentina está asfixiando el único nicho productivo real que tiene ubicación en el mundo, que es la producción de alimentos. Argentina no va a producir chips, no va a producir autos con energía alternativa, no va a producir computadoras. Argentina no está en condiciones de hacer eso, está en condiciones de producir alimentos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una política agroindustrial coherente, consensuada, que permita que todo el mundo invierta en la producción de alimentos y Argentina los vendería y el mundo los recibiría y los mercados estarían abiertos para Argentina y Argentina empezaría a florecer nuevamente. Estamos en una crisis mundial como la tuvo el mundo en la Segunda Guerra. Argentina en ese momento vendía alimentos y le iba muy bien, incluso pudo regalar trigo. Ahora Argentina podría otra vez estar muy bien, estamos perdiendo una oportunidad. Esto lleva a que uno tenga rabia, diciendo caramba, estamos perdiendo una oportunidad de oro.
por esta gente que está asfixiando al único sector que puede producir mucho y darle grandes ganancias a todo el país. Ahora me pregunto, si esto también, que él sea el propio ministro de Economía, no tiene que ver con que siempre el autoritarismo va acompañado de la paranoia, ¿no? Y que él quiera analmente controlar el lugar donde está el dinero, ¿no? Bueno, esto lo planteo ahí con un ejemplo basado en un libro de Genofonte sobre el dictador Hierón. El dictador Hierón llegó un momento que le dice a un filósofo: ya no doy más, quisiera dejar mi trabajo, esto me agobia. Y bueno, le dice el filósofo: ¿por qué no renuncias? Es que si renuncio me devora, dice, me destruye. Y entonces, claro, Kirchner tiene el grave problema de que él tiene la sensación de que aquí lo van a comer vivo en cuanto pierda poder. Entonces está con una paranoia que tendría cierta racionalidad. Decime, las encuestas indican que si Kirchner encabeza las listas para diputados bonaerenses, el oficialismo sacaría entre 3 y 4% menos de votos que si lo deja solo a Scioli al frente. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo hace? ¿Es por lo que vos describiste como la lógica del tirano que lo lleva siempre a autodestruirse, enceguecido por el capricho? ¿Es más fuerte que ellos es lo irracional de Freud? Yo creo que hay algo de esto. Él no puede dejar de ser el protagonista, el centro. Es una percepción equivocada la que tuvimos los argentinos respecto a él, incluso cuando la designó a su esposa como presidenta. Él había dicho que iba a ir a un café literario, incluso estableció una oficina en Puerto Madero, pero no soportó eso, él tenía que estar en el centro. Y está en el centro de una manera muy clara, muy firme. El otro día sale un chiste de Nick, en el cual se los ve a los dos en el asiento delantero de un auto, ella maneja, y entonces él dice: argentinos, ¿vieron? Ella es la que maneja. Y ella le dice: sí, pero sacame el pie del acelerador, déjame manejar a mí la marcha, déjame el volante libre. Marcos, vos dijiste que Kirchner parece textualmente una suerte de esclerosis psicológica que lo aísla del mundo. Eso, ¿qué significa en términos políticos? Digo, ¿es una psicopatía? ¿Qué es eso? Esclerosis psicológica que lo aísla del mundo. Vos sabés que yo no tengo custodia, ¿no? Tengo que salir. Yo cito tu libro. Yo creo que efectivamente le cuesta a él, por los otros motivos que hemos venido señalando hasta ahora, tener la necesaria flexibilidad que le permitiría revertir su situación, la de Argentina y la del matrimonio presidencial. Es un cuadro psicótico en términos científicos, una persona que se aísla del mundo. Bueno, eso no es un neurótico. Sí, no, efectivamente, pero no diría que llega a ser psicótico. No llega a ser psicótico porque eso ya es un cuadro mucho más extremo. Me parece que él está todavía en la psicopatía, en la neurosis está una neurosis muy acentuada, que con elementos paranoicos, que algunos son reales y otros no. La paranoia es psicosis. Sí, por una paranoia completa. Hay, digamos, elementos paranoides. Se habla de elementos paranoides, que son cuando hay miedos injustificados, pero sin ser un paranoico completo. Psicótico, claro. Medio paranoico. Sí. Yo creo que él no es psicótico y que él podría cambiar, pero es tan fuerte la neurosis que le impide hacer ese cambio, que mejoraría a la Argentina y se mejoraría a él. A ver, por ejemplo, vos pronosticaste que Kirchner va a cambiar en Waterloo. Las encuestas indican esto que estábamos mencionando, de que si él va de candidato se daña él mismo. Entonces me pregunto, ¿es porque es masoquista? ¿Desea ese Waterloo? O sea, ¿su deseo de protagonismo está por arriba del dolor? ¿Hay ese egocentrismo del dolor? ¿Nadie sufre como yo también? O sea, que se puede gozar en eso. Bueno, si volvemos al psicoanálisis, existe la llamada pulsión de muerte, pulsión tanática, que la han tenido verdaderos genios. Un genio indiscutible ha sido Napoleón. Y Napoleón, genial,
vuelve de la isla de Elba, de la que se escapa, y llega a Francia continental con muy pocos soldados fieles y con muy pocas perspectivas de poder tomar el poder. Y se encuentra con la sorpresa que a medida que él camina hacia París, cada vez más grande la cantidad de gente que lo sigue, a pesar de que Napoleón ya había sido el responsable de la muerte de 10 millones de franceses con sus guerras locas. Y Napoleón llega y toma el poder, y Luis XVIII huye de noche, asustadísimo, con un miedo atroz. Napoleón en ese momento podía haberse tranquilizado diciendo, bueno, voy a ser el emperador de Francia, dejaré de ser el emperador de toda Europa, dejaré a Rusia, dejaré a Austria, dejaré a España, me quedo en Francia tranquilo, pero no. En él había la pulsión del todo o nada, y esa fue una pulsión tanática, que lo llevó a decir, yo soy un militar genial, a mí nadie me gana como estratego, y casi efectivamente podía haber ganado Waterloo. Pero si hubiera durado después, no se sabe, creo que es muy difícil. Pero había esa tendencia tanática que creo que tiene que ir también. Vos hiciste un comentario sobre el último libro de George Steiner, acerca del vínculo del hombre con los animales. Y recordaste que Voltaire afirmó que el ser humano no es el único animal que sabe que va a morir. Por ejemplo, que los elefantes envejecidos se retiran a un aislamiento sepulcral y los perros modulan su conducta ante la proximidad de la muerte propia o de los seres amados. Quizás el deceso venga acompañado por un olor que el atrofiado olfato de los hombres no percibe, porque alrededor de las moradas de los sentenciados las lechuzas ululan, los cuervos croan y los lobos aúllan. También los animales anticipan el peligro inmediato, huelen terremotos, tiemblan ante un trueno antes de que lo oiga el hombre, cavan zanjas, almacenan comida y alzan vuelo. Y me pregunto, ¿alguien con tendencias psicóticas es alguien que va a morir y no alcanza a percibirlo, que no tiene esa capacidad de sentido de la muerte, o es alguien que tiene esa conciencia, pero no le importa morir? Es una pregunta bastante difícil y no te podría responder si el psicótico percibe menos que el que no es psicótico esa inminencia de la muerte. Posiblemente el psicótico la percibe menos, pero tanto el psicótico como el que no lo es está habitado, todos nosotros estamos habitados también por la pulsión de muerte, y es la que tenemos que combatir todo el tiempo, y eso es lo que se trata de corregir en el tratamiento. Vos una vez usaste como ejemplo Esparta y Atenas para hablar de Israel. Yo ahora te plagio para hablar del primer bicentenario y este segundo que cumpliremos el año próximo. ¿Sería correcto decir que al principio del siglo pasado la política argentina se parecía más a Atenas, mientras que a principios de sus métodos se identifican más con Esparta? Completamente de acuerdo. Yo creo que la Argentina nunca estuvo mejor que durante el primer centenario, un país que irradiaba esperanza, promisorio, que era casi un milagro, que se había convertido en el país más productivo, culto e interesante de toda América Latina, séptima o octava economía mundial, donde afluían millones de inmigrantes. Efectivamente era un país que estaba en su mejor momento y que podía parecerse a Atenas, porque había una gran cultura, había una política educativa muy firme que siguió durante unas décadas más hasta que empezó la decadencia. Bueno, nos quedan 10 minutos, a un minuto por pregunta. Se escondieron los números reales recientemente de los casos de dengue. Lo mismo se viene haciendo desde 2006 con la inflación. Hace 30 años se hizo lo mismo con los desaparecidos. ¿Se puede decir que la negación es uno de los caracteres más distintivos de la Argentina? Sí, tendemos a negar. Tendemos a negar y junto con la negación agregamos la tendencia a echar la culpa a otro de nuestros males. Son esas dos cosas que van juntas. La negación y poner la culpa afuera. Vos citaste ya el caso de un rey que mandó a asesinar al oficial que lo había salvado en una batalla para que no hubiera testigo de su debilidad, que lo describió Plutarco. ¿Cómo es esto aplicable a Kirchner? ¿Y quién sería aquí el oficial a asesinar en ese momento? Cobos.
Cobos. Cobos, con su voto no positivo, muy vacilante, muy culposo diría, le hizo un bien al gobierno y le hizo un bien al país. Lo que pasa es que el gobierno no tenía la flexibilidad, la inteligencia de decir al día siguiente, el Congreso decidió otra cosa, a partir de ahora convocamos a todos los sectores vinculados al sector agroindustrial y hacemos una política de Estado que realmente lleve el país adelante. Con eso hubieran ido para arriba. De Cristina Kirchner, vos dijiste textualmente, sus desplantes son mezcla de soberbia, ignorancia y elementos histiroides que explican su obsesión por la apariencia y por sobreactuar sus dificultades de género. Al decirme todo esto me haces creer que no soy tan bueno como yo creía. Concretamente, ¿ves histeria entonces en Cristina Kirchner? Sí, hay histeria. Hay histeria, especialmente está expresada en su aspecto físico y en su ropa. Vos escribiste, los argentinos nos exaltamos y deprimimos, creemos en espejitos de colores y cuando falla la magia explotamos como bombas. Tenemos una emoción lábil, hasta podría decirse bipolar. ¿Cristina Kirchner tiene síntomas bipolares también? No la conozco en forma directa, nunca la traté, pero por alguna de sus manifestaciones y por los esfuerzos que hace su entorno, da la sensación que sí. Por ejemplo, tantos viajes, tantos aplausos, tantos actos donde ella inaugura inodoros, carpas, son para que la aplaudan y le quiten la depresión. O sea que hay evidentemente elementos bipolares ahí. Vos describiste que en política como en el barroco hay pánico al vacío. ¿Cómo funciona ese pánico al vacío tanto en los políticos como en la sociedad? En el caso de Kirchner, por ejemplo, siendo hiperkinético y sostenido todos los días. Sí, el miedo de que ese vacío sea ocupado por otro. Entonces rápidamente tienen que llenarlo ellos. Estar siempre protagonizando, estar siempre en el centro. Ser en el centro, ser el que tiene la iniciativa e impedir que otro ocupe ese espacio, porque entonces se lo quitaría a él. No lo vive como una interacción, como un diálogo, como un pluralismo, como una posibilidad de... No, él lo vive como que le quitan algo. Entonces... Una pregunta que al periodista sería adecuada, al escritor no, que tiene obviamente otras libertades, pero por ejemplo si te dedicaras exclusivamente al periodismo, una pregunta natural sería si no te aleja de la objetividad el fuerte disgusto personal que sentís por el matrimonio Kirchner. Y te voy a leer dos frases que lo reflejan, de Pobre patria mía. De ella, agresivo tonito de montonera soberbia. Y de él, gigante mítico con nariz de hacha y ojos omnívoros. Bueno, ahí está el poeta, que no solamente describe flores, sino también espinas. Yo creo que es una licencia mediante la cual uno expresa, me parece a mí, lo que sienten millones de argentinos cuando están indignados. Entonces, me dijo un crítico hace poco, Marcos, dice, lo que más admiro de tu libro es la cantidad enorme de puteadas que te mandas sin decir una sola mala palabra. En Pobre patria mía, vos hablas de la intradictadura de Néstor Kirchner, quien, textualmente digo, humilla a su círculo íntimo y leal como un padre golpeador. Si a ellos los doblega sin piedad, el mensaje llegaba al resto de la gente con nivel multiplicado de alarma. Cierro las comillas. ¿Qué diría la terapia sistémica, por ejemplo, que se especializa en tratar grupos patológicos de esta intradictadura? Bueno, lo que ocurre en una familia, si hablamos desde el punto de vista sistémico, donde hay un padre golpeador, evidentemente que basta con que le pegue a la mujer para que los hijos estén aterrorizados. Y esto es lo que sucede actualmente. Cuando Kirchner asumió, a los pocos días o semanas, lo denigró a Scioli de una manera espantosa, y eso por supuesto tuvo su efecto, y así fue denigrando a otras personas de su círculo íntimo. Cuando asume Cristina sigue el mismo modelo, ninguneándolo a Cobos. Cobos no estaba enterado de muchas cosas que se decidían, y le piden después lealtad. Cuando él, lealtad a qué me preguntaron, qué opinión me pidieron.
Entonces, aquí ocurre una intradictadura, es decir, todo el círculo interior tiene que estar sometido al pensamiento dominante de Néstor. Al extremo que, por ejemplo, Montoya, que fue felicitado por la presidenta hace pocas semanas, por el solo hecho de haber cometido el pecado mortal de decir que haya más diálogo, lo echan. Decime, pienso que debes recordar que este método, digamos, por ejemplo, claro que no es nuevo, pero por ejemplo Mario Puzo en El Padrino 2 construye una escena donde Michael Corleone manda a matar a su hermano Fredo Corleone, y en las mafias es muy común, en el caso de los narcotraficantes también, en enviar mensajes del tipo: si yo estoy dispuesto a matar a mi familia o a alguien de mi familia, no deberían hacer lo mismo con quien me desafíe. O sea, es un código clásico de organizaciones mafiosas. Sí, hasta el momento actual, y lo digo en el libro, y lo que tengo que reconocer, reconozco, que a pesar de que Kirchner tiene una mentalidad, psicología del tirano, no hubo un solo periodista arrestado, ni asesinado, ni ningún político arrestado o asesinado. Eso es positivo, desde luego. Pero que el terror existe, existe. Y que la censura existe, existe. Ahora, este código de que nadie puede sacar los pies del plato si no queda afuera, se ha logrado imponer. Y existe entonces esta intradictadura, esta tiranía, este código, digamos, sí, mafioso, mediante el cual la obediencia tiene que ser absoluta. Y todo ¿Hay lo que algo se... disuasivo? Es decir, así cuando Estados Unidos decía que había tirado la bomba en Nagasaki y en Hiroshima con el objetivo de no matar más gente, sino disuadir. ¿Hay un objetivo, es una técnica militar disuasoria, producir terror rápidamente para que todos los demás se frenen? Yo me atrevería a decir que no es producto de un plan racional elaborado con serenidad, como lo hace un militar que está planeando un ataque o una estrategia, ¿no es cierto?, para ganar una guerra, una batalla, sino que es producto del temperamento que él tiene. Nos hablaste del goce por degollar. El goce por degollar, exactamente, porque esto ya fue descrito antes que él asumiera, cuando se enojó muchísimo este matrimonio debido a una nota que salió publicada antes que él asuma la presidencia sobre el feudo de Santa Cruz. Y ahí describían que esa técnica de, por ejemplo, controlar el Poder Judicial, perseguir a la oposición, censurar a la prensa, ya existía en Santa Cruz. Vos dijiste que los grandes males que este matrimonio le está infligiendo al país pueden, paradójicamente, generar un consenso general de que debemos unirnos en pos de algunos puntos claves: calidad institucional, independencia de los poderes, políticas educativas y sanitarias, de defensa y de seguridad. Y en tu último libro pronosticaste: volvería a producirse un reencuentro jubiloso como el de 1983. ¿Esto quiere decir que pensás que en el 2011 gana Cobos o Carrió? No, yo estoy hablando del 2009. Todavía creo que estamos a tiempo, a pesar de que los plazos se acortan, que luego de esta especie de fiebre para formar las listas, una vez que estén armadas, con toda la farsa que es este armado de lista, esta especie de carnaval, donde no se sabe por quién se vota, es decir, aquí superamos al fraude patriótico, un fraude anunciado, un fraude carnavalesco. Cuando se calme esto, yo creo que es muy posible que los sectores republicanos y constitucionalistas que existen tanto en el llamado peronismo republicano o en los sectores con ADN radical, logren consensuar un programa legislativo, es lo que yo estoy rogando que se ponga en marcha, un programa legislativo por el cual se juramenten estos dos bloques a implementar en el Congreso y no estar divididos en tres partes, los kirchneristas, los radicales o los peronistas, sino que los sectores republicanos se unan y pongan en marcha ese consenso legislativo que tenga que ver con volver a colocar a la Argentina en los carriles de la Constitución, de la legalidad, del progreso, de la seriedad, de los controles que hemos perdido. ¿A vos te gustó un libro de Rosendo Fraga sobre historia contrafáctica titulado ¿Qué hubiera pasado si? Como Fraga arranca en el virreinato y llega hasta ¿qué hubiera pasado si la Argentina recuperaba la soberanía de las Islas Malvinas?, te propongo continuarlo.
Y pregunto, ¿qué hubiera pasado si en el 2007 la oposición alcanzaba a forzar un balotaje y Carrió o Labaña hubieran sido presidentes? Yo creo que las cosas hubieran marchado mejor porque todavía estaba el viento de cola, porque todavía las cosas funcionaban bien en la Argentina, porque en ese momento había una producción agropecuaria extraordinaria, las tasas chinas de las que se habló tanto, pueblos del interior que estaban muertos habían resucitado, ciudades grandes que eran feas, fenicias, como Rosario se había convertido en una bellísima ciudad. Es decir, la Argentina estaba encaminada en una buena dirección y ninguno de los dos candidatos, ni Carrió ni Labaña, que en ese momento podían haber ganado, hubieran usado el sistema de la caja, que es, me parece a mí, que es el sistema de la política de Estado del soborno, sino que hubieran tratado de implementar otra medida. Yo creo que ambos son mucho más decentes en ese sentido y no aplicarían la política del soborno para la cual necesitan la caja. Y concluyendo con la historia contrafáctica, si en el 2003 Reutemann hubiese aceptado ser candidato y él, y no Kirchner, hubiese sido presidente, ¿cómo sería la Argentina actual? Yo creo que estaría muchísimo mejor también, porque Reutemann es un hombre que conoce las bendiciones de la producción. No es un hombre que piensa en la riqueza a través de la especulación financiera. Él es un productor y él vive en una provincia productora, como Santa Fe. Entonces hay una gran diferencia con Kirchner. Y por otro lado, Reutemann, que fue gobernador en Santa Fe, no mostró los rasgos autoritarios que mostró Kirchner en Santa Cruz. Es decir, que hay una gran diferencia entre ambos. Y me parece que si Reutemann hubiera aceptado en aquel momento, la Argentina lo hubiera ido bien. Yo creo que es una suerte de demanda que tendría la sociedad argentina, de decirle a Reutemann, si se presenta ahora de candidato, está bien, es bueno que se presente ahora de candidato, pero ¿por qué no lo hizo antes? ¿No siente arrepentimiento, no siente culpa por haber privado a los argentinos de una posibilidad mucho mejor de la que nos tocó, en desgracia? Vos fuiste subsecretario primero y después secretario de Cultura de Alfonsín. ¿Qué sentiste al ver la sentida despedida popular que recibió a su muerte? Bueno, en primer lugar te diría que en aquel momento la Secretaría de Cultura era una secretaría activa, dinámica, y ahora es absolutamente irrelevante. Aparte del discurso que ayer pronunció el secretario Nun, es como si no existiera en el país. Y el presidente Kirchner, o a la presidenta Kirchner, no le interesa la cultura. Alfonsín estaba sobre nosotros, casi semanalmente nos hablaba por teléfono y nos preguntaba cómo van las cosas, qué novedades hay, estaba interesado en el desarrollo cultural. O sea que en ese sentido hay una enorme diferencia. Pero tu pregunta iba hacia... ¿Y cómo sentiste la despedida popular? Y la despedida popular de Alfonsín yo creo que fue un mensaje espontáneo, inesperado y potente que la sociedad le dio a los políticos. Porque si te acordás bien, y vos sos periodista, la prensa no habló mucho sobre la gestión de Alfonsín. No hubo descripciones de la gestión de Alfonsín. No se dijo si era muy bueno, regular, malo. Se habló del hombre, de la conducta de Alfonsín. Y se dijo, no fue ladrón, no fue soberbio, no usó jamás la palabra enemigo para referirse a los que no piensan como él, trataba de acercar a todas las partes, con lo cual políticamente perdió puntos. Cuando él, por ejemplo, le dijo que Rico fue un héroe de las Malvinas, él quería acercar a las Fuerzas Armadas a la democracia. En ese momento las Fuerzas Armadas tenían mucho peso. Él no agredió, por ejemplo, a los gobernadores de las provincias justicialistas que imprimían dinero violando la Constitución, llamándolos bonos, y no intervino en ninguna provincia. Es un presidente que no intervino ni una provincia. Él toleró 14 paros políticos por parte de Ubaldini, sobre lo que pidió perdón su viuda, un poco tarde. Y bueno, esa conducta de querer acercar, de querer manifestarse tolerante, que a él le costó mucho, por cierto, sin embargo es lo que la sociedad argentina está queriendo, quizá por contraste respecto a lo que vivimos ahora. Y una pregunta final. Una pregunta final al médico. ¿Cómo se hace para a los 74 años estar tan lleno de energía? Bueno, volvamos
Vamos a la jerga psicoanalítica. Creo que en mí predomina Eros sobre Tánatos. Muchas gracias.